El día de hoy vamos a hablar de la extrema maldad en personas muy jóvenes. Vamos a hacer un recorrido por distintos casos en los que niños y adolescentes cruzaron ese límite humano para convertirse en monstruos. Y la pregunta que intentaremos responder a lo largo de este video es: ¿el ser humano puede nacer con maldad incorporada? ¿O los actos de maldad en personas tan jóvenes son producto de traumas o enfermedades mentales? Prepárense para un recorrido que los hará replantearse su visión de la inocencia. Hoy en Lo Real Da Más Miedo, niños que matan. José Rabadán, el asesino de la katana. Arrancamos esta espeluznante lista de maldad y crímenes cometidos por menores con un caso que sacudió a España y al mundo entero en el año 2000. José Rabadán Pardo vivía en Murcia, España, junto a su familia. Su padre, Rafael Rabadán Tobar, de 51 años, su madre, Mercedes Pardo Pérez, de 54 años, y su hermana, María Rabadán, de 9 años, quien era una niña con síndrome de Down. José Rabadán, según testimonios de amigos y vecinos, era un joven normal y simpático. Toda la familia Rabadán era muy querida en el barrio de Santiago el Mayor de Murcia. Absolutamente nadie podía creer lo que había sucedido ese 1 de abril del año 2000. José Rabadán, quien hacía escasos meses había cumplido 16 años, venía teniendo malas calificaciones en la escuela. El joven adolescente le había planteado varias veces a su padre la idea de dejar los estudios, pero su padre siempre le respondía que sin estudios no podría conseguir un buen empleo y mucho menos rentar un lugar para vivir. El padre de José le propuso entonces premiarlo con regalos por cada avance positivo que dé en el colegio. Fue así como llegó el regalo más ansiado por el joven, el cual él quería para adornar su habitación: un sable japonés. Una katana. Hasta aquí estamos hablando de un adolescente que le gustan los videojuegos, las espadas japonesas, le va mal en el colegio y discute con sus padres. Podemos decir que un adolescente normal como tantos otros miles de millones en todo el mundo. La noche del 31 de marzo del año 2000, José Rabadán discutió con su padre durante la cena y se fue a la cama. José se levantó a la madrugada y se dirigió a la habitación de sus padres con la espada japonesa en mano. Rafael, el padre de José, quien se encontraba durmiendo, al abrir los ojos pudo visualizar a su hijo de 16 años parado frente a él con la katana levantada sobre sus hombros. Lo último que alcanzó a hacer el padre de José al ver que su hijo bajaba fuertemente la katana fue poner la mano como reflejo. La espada le seccionó 3 dedos de la mano e impactó contra su cuerpo. El siguiente golpe del adolescente a su padre iría directamente al cuello, decapitándolo en su propia cama sin darle oportunidad de gritar o hablar. Luego de este terrible acto, José Rabadán se dirigió a la habitación de su pequeña hermana, donde se encontraba también su madre, quien a veces acostumbraba a dormir con la pequeña. José asesinó sin piedad a su madre y a su hermana pequeña de 9 años, quien gritaba horrorizada. Luego de generar este infierno, el joven tomó un machete y comenzó a despedazar los cuerpos para ocultarlos. Al ver que no podía ocultar los cuerpos, José Rabadán tomó algo de dinero y huyó. Pero antes llamó a la policía y a un amigo y les dijo que había matado a toda su familia. Por increíble que parezca, ni la policía ni su amigo le creyeron, por lo que José volvió a llamar a emergencias para que la policía acuda a su domicilio. Los policías que ingresaron a ese domicilio dijeron nunca haber visto nada igual, ni siquiera en películas de terror. Había sangre y restos humanos por toda la casa. José Rabadán fue detenido. Los titulares lo nombraban como el asesino de la katana. Los vecinos daban testimonio de que era un buen chico, dulce y atento, mientras los medios intentaban culpar a los videojuegos o a la música que escuchaba el joven. Pero ¿qué dijo José Rabadán luego de confesar todos sus crímenes? No tengo una explicación clara. No sé por qué lo hice. Quería ser libre. En un juicio muy corto, el cual duró poco más de media hora, un informe psiquiátrico diagnosticó al adolescente con psicosis epiléptica idiopática, una rara condición en la que las personas que la padecen pueden sufrir momentos de ausencia y desconexión de la realidad. Este diagnóstico se sumó a que José era menor de edad y por esto, en una controvertida decisión que generó polémica en la sociedad, fue condenado por el juez de menores a solo 6 años de prisión y otros 2 de libertad vigilada. Lo curioso
curioso en este caso es que siempre que se lo mostró a José ante las cámaras, nunca mostró signos visuales de estar arrepentido o de sentir algo por lo que hizo. Hoy en día José vive en libertad, formó una familia, se casó y tiene una pequeña hija. En un reciente documental dice: al recordar el infierno que causó, no fui yo, fue mi cuerpo pero no yo, me sorprendió mi propio acto. Las niñas de Slenderman. Slenderman es un personaje ficticio creado en el año 2009 para un concurso de imágenes paranormales con Photoshop. Este personaje, el cual siempre aparece caracterizado como un hombre alto, delgado, vestido de traje y con una cara blanca sin rasgos, ha sido protagonista desde su creación de miles de historias y mitos terroríficos en internet. Este caso que escucharemos a continuación es real. Anissa Weier y Morgan Heiser eran dos niñas de 12 años que en el 2014 vivían en el estado de Wisconsin, Estados Unidos. Ambas niñas, que eran grandes amigas, comenzaron a quedarse noches enteras frente a la computadora para escuchar y leer historias de terror sobre el personaje que estaba de moda en los llamados creepypastas de esa época, Slenderman. Pero el verdadero problema, el punto de quiebre en esta historia, fue cuando ambas niñas comenzaron a obsesionarse con este personaje, al punto de creer que era real. Esto podría haber quedado solo en una fantasía de dos niñas, pero por alguna razón fue mucho más allá. El 31 de mayo del año 2014, Anissa Weier y Morgan Heiser convencieron a su amiga Peyton Lutner de ir al bosque a jugar a las escondidas. Una vez en el bosque, ambas niñas comenzaron a atacar a Peyton con navajas, dándole un total de 19 puñaladas, dañándole zonas vitales como el hígado, corazón y pulmones. Anissa Weier y Morgan Heiser dijeron que estaban seguras que Slenderman necesitaba un sacrificio humano y se los había pedido a ellas. Peyton, gravemente herida, logró arrastrarse hasta la carretera, donde fue encontrada por un ciclista quien llamó a emergencias. Milagrosamente, los médicos lograron salvar la vida de Peyton. Mientras tanto, a unos 8 kilómetros del incidente, fueron detenidas las dos niñas agresoras huyendo por el bosque. Ambas aún conservaban las cuchillas con las cuales habían intentado asesinar a su amiga. Al momento de detenerlas, los policías diferenciaron dos personalidades muy distintas. Anissa Weier fue descrita como una niña muy confundida y preocupada por lo que habían hecho, mientras que Morgan Heiser no mostraba signos de arrepentimiento o empatía por su amiga, a la cual habían dejado agonizando. Durante el juicio, debido a la gravedad del hecho, ambas fueron juzgadas como adultos. Anissa Weier fue diagnosticada como esquizofrénica, enfermedad que también padecía su padre. Fue condenada a 25 años en una institución mental. Mientras tanto, Morgan Heiser fue condenada por intento de homicidio en primer grado, estando consciente del acto y en pleno uso de sus facultades mentales. Fue condenada a 40 años de prisión y tratamiento psicológico. Se cree que Morgan Heiser manipuló a Anissa Weier aprovechándose de su enfermedad mental y utilizando a un personaje ficticio como excusa para intentar matar. La amistad entre niños con enfermedades mentales y niños que no sienten ningún tipo de empatía y pueden ser catalogados como psicópatas suele desembocar en los hechos más terribles causados por menores. Eric Smith, el niño que explotaba de furia. Eric Smith nació el 22 de enero de 1980 en Nueva York. Vivía con sus padres, sus abuelos y sus hermanos. Durante su infancia era descrito por todos como un niño alegre y cariñoso, el cual siempre estaba con una sonrisa. Pero algo comenzó a cambiar en este pequeño. Repentinamente, ese niño sonriente comenzó a tener ataques de ira en los que golpeaba cosas, gritaba o incluso se golpeaba a sí mismo. Estos hechos comenzaron a ser cada vez más frecuentes, incluso teniendo ataques en los que golpeaba con ira a sus padres o abuelos. A los 13 años entonces fue analizado por especialistas en salud mental, los cuales diagnosticaron a Eric Smith con trastorno explosivo intermitente, un comportamiento caracterizado por explosiones incontrolables de enfado. Los doctores descubrieron que estos ataques estaban directamente relacionados con que Smith estaba sufriendo ataques constantes de bullying por parte de sus compañeros de escuela. En este punto tenemos a un niño con
con el diagnóstico de trastorno de comportamiento. Pero justamente a partir de este punto, la personalidad de Eric cambió por completo y era solo cuestión de tiempo para que algo terrible ocurra. En 1993, cuando Eric Smith tenía 13 años, comenzó a realizar actos que iban más allá de ataques de ira repentinos. Asesinó brutalmente al gato de su vecina para luego esconder el cuerpo del animal. Robaba dinero de sus padres y provocaba pequeños accidentes en su casa, colocando sillas o objetos para que sus abuelos tropiecen. Lo más alarmante de todo esto era que este niño de 13 años no mostraba ningún tipo de empatía ante el sufrimiento de los demás, como si las desgracias fueran su propio entretenimiento. El 2 de agosto de 1993, Eric Smith cruzó la línea humana para convertirse definitivamente en un monstruo. Derek Robbie era un niño de 4 años que jugaba en la puerta de su casa. Eric Smith, al verlo solo, lo llamó para llevarlo engañado a una zona boscosa cercana, donde lo asesinó brutalmente por estrangulamiento y golpes. Luego de asesinar a este pequeño de 4 años, Eric Smith jugó con la comida que llevaba el pequeño en su lonchera, metiéndole a la fuerza un sándwich por la boca al cadáver del niño y bebiéndose el jugo de frutas que llevaba. Luego de que aparezca el cuerpo de este pequeño de 4 años asesinado, la policía inició una investigación y para sorpresa apareció como testigo otro niño que decía haber visto todo. El niño era Eric Smith. Los policías escucharon el relato de Eric, donde él contaba que había visto a un hombre llevarse al pequeño asesinado, pero a medida que avanzaba el relato comenzaron a aparecer incoherencias. Incluso comenzó a dar detalles de la escena del crimen. Los policías y psicólogos comenzaron a notar algo extraño en Eric Smith, el cual no parecía nervioso en ningún momento. Los policías le ofrecieron entonces algo de tomar y le llevaron un jugo de frutas y un sándwich idénticos a los que tenía la víctima. En ese momento, por primera vez, Eric, al ver el jugo, se quebró y lo arrojó al piso. Luego de esto, terminó confesando el terrible crimen. Durante el juicio, los abogados defensores intentaron argumentar que Eric Smith sufría de este grave trastorno explosivo, del cual ya había sido diagnosticado. Pero especialistas en salud mental que volvieron a examinar a Eric le determinaron una gravísima incapacidad para expresar o sentir emociones. Según las declaraciones de los expertos, Eric Smith jamás podría ser totalmente rehabilitado para reincorporarse a la sociedad. El 16 de agosto de 1994, luego de varias jornadas de juicio, Eric Smith terminó siendo juzgado como adulto y fue sentenciado a cadena perpetua. Zachary Davis, el niño que se volvió malvado. El caso de Zachary Davis nos muestra que hay actitudes y señales en los niños que no deben ser ignoradas. Zachary Davis era un niño aparentemente tranquilo que vivía en Tennessee, Estados Unidos, con su familia. Desde muy chico, Zachary había mostrado claros indicios de tener alguna enfermedad o desorden mental. Zachary escuchaba voces o tenía momentos de desconexión con la realidad. Los médicos, antes de los 10 años, le diagnosticaron un principio de esquizofrenia, pero al ser tan pequeño, decidieron volver a diagnosticarlo en unos años, cosa que nunca ocurriría. En este caso se produce la combinación de un historial de inestabilidad mental sin tratamiento sumado a una fuerte depresión. El resultado fue un camino sin retorno hacia la maldad. El detonante en esta historia ocurrió en el año 2007, cuando Chris, el padre de Zachary, muere de esclerosis lateral amiotrófica, una dura enfermedad. Esto provocó en Zachary una fuerte caída hacia la depresión. El joven, entre los 10 y los 15 años, se volvió año a año cada vez más retraído. No tenía amigos y apenas se le podía entender cuando hablaba, ya que según cuentan, su voz era una especie de susurro monótono. La abuela de Zachary insistió en llevarlo con especialistas en salud mental, los cuales increíblemente en un momento clave de esta historia ignoraron los síntomas de Zachary, argumentando que el niño estaba pasando por una depresión normal, la cual puede tener cualquier persona al perder a su padre a temprana edad. Pero la abuela de Zachary, que desde hace años veía un comportamiento extraño en el niño, siempre testificó que si Zachary hubiera sido tratado correctamente, no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Melanie Davis, la madre de Zachary y Josh, se había esforzado en trabajar doble
dobles turnos desde la muerte de su esposo para que a sus hijos no les falte nada. Lamentablemente, esta madre que daba todo por sus hijos no pudo ver lo que se estaba formando en la mente de su hijo Zachary. El 10 de agosto del año 2012, Zachary Davis tomó un enorme mazo del sótano e ingresó a la habitación de su madre para asesinarla de 20 terribles golpes, destrozándole por completo el cráneo. Luego del asesinato, Zachary roció la casa con combustible, inició un incendio y huyó. Cuando los bomberos y policías llegaron a la casa, encontraron a Zachary muy cerca del domicilio, quien se entregó y confesó su crimen. En la confesión a la policía, Zachary Davis no solo no mostraba ningún tipo de arrepentimiento por haber asesinado a su madre, sino que además reía al contarle a los policías el sonido que hacía el mazo golpeando contra el cráneo de su madre. Le preguntaron por qué la golpeó tantas veces, a lo que él respondió: quería asegurarme de que muera. Luego le preguntaron por qué quería que muera. El joven respondió riendo: desde hace mucho tiempo escucho la voz de mi padre fallecido pidiéndome que la mate. Luego de exhaustivos exámenes, se pudo determinar que a pesar de tener indicios de una grave enfermedad mental, Zachary Davis fue totalmente consciente de sus actos, por los cuales no siente ningún tipo de remordimiento. El juez, antes de condenarlo a cadena perpetua, le dijo: existen muchas personas en el mundo con padecimientos mentales, pero usted se volvió malvado, señor Davis. Es así de simple. Usted se fue al lado oscuro. Joshua Phillips, el vecino malvado. El 3 de noviembre del año 1998, en Florida, Estados Unidos, Sheila Clifton reporta la desaparición de su hija Maddie Clifton, de tan solo 8 años de edad. La policía comenzó inmediatamente una exhaustiva investigación, interrogando e inspeccionando las casas de todo el vecindario de Jacksonville. El tiempo pasaba y la niña no aparecía. Periodistas y policías rodeaban la casa de los Clifton, cuando al cabo de una semana, Melissa Dunphy, vecina de los Clifton, pasa entre los periodistas e ingresa a la casa de la niña desaparecida, llorando y gritando muy alterada que necesitaba que la policía se acerque de inmediato a su casa para revisar la habitación de su hijo Joshua Phillips, de 14 años. Para entender lo que había sucedido, vamos a remontarnos 7 días atrás. Vamos a remontarnos al día exacto en el que un niño de 14 años se convirtió en un monstruo. El martes 3 de noviembre de 1998, la pequeña Maddie Clifton, de 8 años, tocó a la puerta de su vecino Joshua Phillips, de 14 años. En una época en la que los niños a muy temprana edad acostumbraban a salir y jugar por las calles, la pequeña le dijo a su vecino si quería jugar al béisbol. Josh, que era un niño retraído con muy pocos amigos y que prácticamente no salía de su casa, aceptó, ya que aunque había diferencia en edad, él decía que su pequeña vecina era su amiga. En este punto hay diferentes versiones de qué fue lo que ocurrió realmente, pero tomaremos la confesión oficial de Joshua Phillips sobre qué fue lo que ocurrió esa terrible tarde. Los niños comenzaron a jugar y Josh golpeó accidentalmente con la pelota de béisbol en un ojo de la pequeña Maddie. La niña comenzó a gritar y llorar muy fuerte. Fue entonces que Joshua la llevó a su habitación y comenzó a golpearla con un bat de béisbol para que ya no grite. Como la niña seguía gritando, el joven de 14 años pasó a estrangularla por 15 minutos para luego darle puñaladas y cortarle el cuello con una cortapluma multifunción. Luego del terrible acto, Joshua levantó el colchón de agua de su cama y ocultó el cuerpo de la pequeña. 7 días después, con policías en todo el barrio, la madre de Joshua, limpiando la habitación de su hijo, nota que las uniones del colchón estaban tapadas con cinta. Fácilmente se podía notar algo extraño. Al levantar el colchón, encuentra el cuerpo de la niña y sale despavorida en busca de la policía. Al entrar a la habitación, la policía se encontró con el horror que había sufrido la niña al ver que sus manos se encontraban agarradas al sujetador de la cama. Es decir, que no estaba muerta aún cuando Joshua la ocultó y pudo haber agonizado por días en una muerte horrible. El caso de Joshua Phillips resonó en todo Estados Unidos, no solo por la aberración que había cometido este niño de 14 años, sino también por su comportamiento. A medida que avanzaba el juicio y la investigación, iban
saliendo datos a la luz que dejaban helados incluso a los jueces y expertos en salud mental. Por ejemplo, el hecho de que durante esos 7 días, donde Joshua tenía oculto en su cama al cuerpo de su pequeña vecina, el niño de 14 años se había comportado con normalidad. La madre dijo haberlo visto un poco más retraído, pero nada que le hiciera pensar el terrible acto que había cometido. Joshua Phillips siempre expresó que cometió el crimen por miedo a su padre, quien era muy estricto. Dijo que él solo quería hacer que la niña deje de llorar antes que sus padres regresen del trabajo. Aunque se supo que el padre de Joshua era alcohólico y un golpeador tanto con su esposa como con sus hijos, los especialistas determinaron que Joshua Phillips era totalmente consciente de sus actos. El juez, luego de leer las evidencias y escuchar las actitudes de Joshua, lo miró a los ojos y le dijo: "No te percibo como a un niño. Tu monstruoso acto te ha convertido en un adulto". Joshua Phillips fue condenado a cadena perpetua. Luego de la condena, el juez citó las palabras bíblicas del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 2. Mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello antes que vuelva a lastimar a uno de estos pequeños. Rod Farrell, el adolescente que se creía vampiro. El 25 de noviembre de 1996, Jennifer Wendorf, de 17 años, ingresó a su casa luego de una larga jornada laboral. Al momento de abrir la puerta, inmediatamente notó que se percibía algo extraño en el ambiente. Las luces extrañamente estaban apagadas y no escuchaba ni a sus padres ni a su hermana, quienes por la hora deberían estar cenando como todos los días. El silencio era absoluto, y al encender las luces, presenció el infierno. Rod Farrell era un joven estadounidense que, ingresado a la adolescencia, comenzó a obsesionarse con los juegos de rol, en particular con uno llamado Vampire the Masquerade. Rod Farrell, quien tenía un claro desorden mental, comenzó a obsesionarse con un personaje el cual él mismo había creado. En poco tiempo dejó los juegos y comenzó a vivir como si él fuera el personaje. Para los 16 años, este joven estaba convencido de que era un vampiro de 500 años de edad llamado Besago. Rod Farrell, con su llamativa apariencia y extraños gustos, comenzó a atraer a otros jóvenes con dificultades mentales y emocionales. El joven Rod Farrell, quien se hacía llamar Besago, formó entonces bajo su liderazgo el Clan Vampiro, donde Scott Anderson, de 16 años, Dana Cooper, de 19 años, y Charity Keesee, de 18 años, seguían sus órdenes sobre cómo vivir como un verdadero vampiro. Más allá de lo extravagante, el exceso de drogas, orgías o beber sangre entre ellos en extraños rituales, el verdadero problema comenzó cuando Rod Farrell empezó a subir varios escalones en su locura y estas personas lo siguieron. El quiebre en esta historia ocurrió en el año 1996, cuando Rod Farrell se encuentra con una chica punk de su edad llamada Heather Wendorf. Heather había sido amiga de Rod antes de que él tomase la personalidad de Besago, y por cuestiones de distancia, ya que Rod se había mudado varias veces, nunca se habían vuelto a ver, pero seguían en comunicación telefónica. Encontrarse con esta vieja amiga generó algo muy fuerte en Rod. La joven le contó que estaba pasando por un muy mal momento en su casa, que no soportaba más a su familia y pretendía huir. Rod Farrell la miró y le dijo: "No te preocupes, ahora tengo el poder para ayudarte". El 24 de noviembre de 1996 se subieron a un vehículo Rod Farrell y todo el clan vampiro. Por la mañana se encontraron con Heather frente a su casa con la supuesta idea de que huirían junto a su clan hacia otro estado. Rod Farrell convenció a Heather de llevarse la camioneta de su familia para que puedan huir más cómodos junto a todo el clan. Le pidió las llaves del garage a Heather y Rod Farrell, con una barra de metal, ingresó al domicilio junto a su cómplice Scott, pero al ingresar al garage, Rod Farrell pasó directamente a la casa hasta llegar a la cocina, donde el joven de 16 años asesinó brutalmente a golpes a los padres de Heather Wendorf. Escribió símbolos y una V en representación a Besago con la sangre de las víctimas en el piso y paredes de la casa. Minutos después, la hermana de Heather, Jennifer Wendorf, ingresó al domicilio para encontrarse el horror. Heather Wendorf comenzó a gritar aterrorizada al ver a Rod Farrell salir sonriendo y completamente ensangrentado de la casa de sus padres. Los miembros del clan vampiro también entraron en pánico al ver esta escena. En ese momento todos entendieron que Rod Farrell realmente era un sádico y un enfermo mental. En muy poco tiempo la policía capturó a Rod Farrell y a todos los miembros del clan vampiro. Los miembros del clan se mostraban aterrados ante la situación, asustados y arrepentidos.
detenidos. Mostraron en ese momento de la detención ser verdaderamente unos niños que por inocencia siguieron el juego de un demente. Mientras tanto, Rod Farrell parecía disfrutar cada segundo. No se mostraba arrepentido y dijo haber gozado con sus crímenes. Declaró que era muy excitante que intenten atraparlo. Rod Farrell fue diagnosticado con múltiples enfermedades mentales, incluido trastorno esquizotípico de la personalidad. Fue condenado a la silla eléctrica, a lo que él respondió: morir en la silla eléctrica ha sido una fantasía mía desde que tenía 9 años. Los integrantes del clan fueron declarados cómplices y condenados a condenas menores, de entre 5 a 10 años en prisión. En el año 2000 se abolió la pena de muerte en el estado de Florida, por lo que la Corte Suprema cambió la sentencia de Rod Farrell a cadena perpetua. En el año 2020, Rod Farrell apeló a su condena argumentando estar arrepentido de sus actos y solicitó una reducción de su pena. Después de una reunión con múltiples peritos y profesionales de la salud mental, se determinó que su peligrosa personalidad lo vuelve no apto para la vida en sociedad. Su solicitud fue denegada por el juez y seguirá en prisión hasta el día de su muerte. Nehemías Griego, el adolescente que quería matar. Nehemías Griego era un joven estadounidense que vivía con su familia en el estado de Nuevo México. El padre de Nehemías, Greg Griego, era un ex pastor evangélico que además se desempeñaba como bombero voluntario y ayudaba en un refugio para personas sin hogar. Los Griego eran una familia querida por la comunidad, pero dentro de esa casa aparentemente feliz, nadie estaba prestando atención a lo que estaba sucediendo en la mente de Nehemías Griego. El joven, entrado en la adolescencia, comenzó a aislarse de sus amigos y realizar comentarios como que su sueño era ir a una guerra y matar personas. Poco a poco, Nehemías se fue volviendo más extraño en sus comportamientos. Era un joven talentoso tocando instrumentos musicales desde pequeño, pero repentinamente abandonó la música, los deportes y comenzó a vivir prácticamente aislado, hablándose solo con su novia de 13 años, quien sería la testigo de su brutalidad. En este caso no nos vamos a encontrar con vueltas antes de llegar al horror. Así como así, el 19 de enero de 2013 sucedió lo peor. Nehemías Griego se levantó de su cama en medio de la noche y fue al sótano donde su padre tenía un armario con algunas armas. Tomó un rifle calibre 22 y un rifle AR-15. Posteriormente se dirigió sin dudarlo a la habitación donde dormía su madre y le disparó, asesinándola en el acto. Uno de sus hermanos menores se acercó por el estruendo del disparo. Nehemías, al verlo, le disparó también. Luego de esto, se dirigió a la habitación donde dormían sus dos hermanas pequeñas de 5 y 2 años, a las cuales asesinó disparándoles a sangre fría. Después de la masacre, Nehemías Griego se sentó con el arma a esperar que su padre llegue del trabajo, ya que ese día tenía turno nocturno. Al ingresar su padre a la casa, Nehemías Griego lo asesinó a disparos. Luego de la masacre que había generado, Nehemías se cambió y esperó la hora para asistir a la iglesia. Ahí se encontró con su pequeña novia, a la cual le dijo: asesiné a toda mi familia, y le mostró una fotografía de su madre muerta. La niña dio aviso al pastor de la iglesia, quien llamó al 911 al ver en los ojos de Nehemías que el joven no mentía. Al llegar la policía, el joven confesó todo. Dijo que su idea inicial era, luego de asesinar a su familia, ir a un centro comercial para matar desconocidos. Algo que realmente llamó la atención en este caso fue la frialdad durante el juicio por parte del joven de 15 años. Incluso en un momento en el que pidió disculpas públicas a su familia por lo que hizo, nunca mostró signos de estar arrepentido. Distintos testimonios cuentan que nadie podía creer que Nehemías Griego haya hecho lo que hizo. Lo único extraño en él, que todos habían notado previo a este terrible suceso, era que se había aislado del mundo y de la comunidad en el último tiempo. Un pequeño detalle que quizás pudo haber sido un gran aviso. Daniel Marsh, el adolescente brillante y despiadado. Daniel William Marsh era un joven adolescente que vivía en Davis, una ciudad al norte del estado de California, Estados Unidos. Al cumplir 15 años se mostraba en el colegio como un joven ejemplar. Fue seleccionado y destacado varias veces como el alumno del mes en la escuela. Daniel tenía un coeficiente intelectual de 114, es decir, algo por encima de la media. Este joven adolescente tenía muy pocos amigos, pero nadie lo consideraba como un antisocial o algo parecido. Este caso en
particular nos va a mostrar que si se combinan inteligencia junto con maldad y pensamientos retorcidos en un adolescente, dan como resultado un monstruo. Desde su ingreso a la adolescencia, Daniel Marsh se juntaba casi únicamente con dos personas, su novia y su mejor amigo Álvaro Garibay. Con estas dos personas, Daniel mostraba su verdadera cara, y fueron ellos quienes lo vieron poco a poco descender a la oscuridad. Cuando Daniel era niño, sus padres se divorciaron, por lo que vivía un tiempo con uno y un tiempo con otro. Cuando tenía alrededor de 13 años, su madre fue diagnosticada con esquizofrenia, lo que según cuenta su mejor amigo Álvaro, fue un golpe muy duro para Daniel Marsh. El joven comenzó a autolesionarse y a ver por horas y horas videos de asesinatos o mutilaciones reales. Los únicos que sabían de este comportamiento eran su novia y su amigo, quienes empezaron a notar que la mente de Daniel se deterioraba rápidamente. El joven Daniel en conversaciones le decía a su amigo y a su novia que soñaba con matar gente, pero incluso esto continuó avanzando. Álvaro, el amigo de Daniel, cuenta que un día vio como de la nada Daniel estranguló a un gato en la calle. Le preguntó, ¿por qué hiciste eso? A lo que él respondió, solo quería hacerlo y ya. Sabiendo lo que pasó después, tanto Álvaro como la novia de Daniel se arrepienten hasta el día de hoy no haber pedido ayuda al ver el comportamiento de Daniel, que parecía ser una bomba de tiempo a punto de estallar. La madrugada del domingo 14 de abril de 2013, Daniel Marsh, de 15 años, que iba caminando por el vecindario, ingresó en un domicilio al ver una ventana abierta. Tiempo después, cuando le preguntaron por qué había decidido ingresar a ese domicilio, Marsh respondió que desde hacía tiempo llevaba su cuchillo esperando ver una ventana abierta. En el domicilio vivían Claudia Mupin, de 76 años, y Oliver Northup, de 87 años. Daniel Marsh ingresó a la casa y se dirigió al dormitorio donde la pareja de ancianos se encontraba durmiendo. Daniel, en un gesto de frialdad y mostrando que ese niño de 15 años había perdido todo rastro de humanidad, comenzó a apuñalar a esas dos personas mientras dormían. La pareja intentó defenderse, pero la ira en las puñaladas de Marsh fue demasiado. Casi 100 puñaladas letales recibieron cada una de sus víctimas. Luego de asesinar a estas dos personas, Daniel cortó en pedazos los cuerpos y huyó. Cuando la policía descubrió el horror a los pocos días, había un gran desconcierto. Daniel Marsh había llevado bolsas en los pies y cubierto sus huellas. Esto sumado a que no había rastros de ADN. Parecía un crimen perfecto. Por fortuna, este ser despiadado tenía un punto débil: su propio ego. Daniel Marsh comenzó a hacer comentarios en reuniones familiares. ¿Vieron el asesinato que hubo aquí a solo unas cuadras? Se podía ver una clara sonrisa del joven al decirlo. El adolescente estaba orgulloso de lo que había hecho. Llamó entonces a su novia y a su mejor amigo y les contó todo. Ninguno de los dos le creyó en el momento, así que Marsh les mostró el cuchillo ensangrentado que había utilizado y los guantes. Ambos se quedaron helados. En ese momento entendieron que todo lo que Daniel siempre había insinuado ser no era un juego. Marsh les dijo entonces: voy a volver a hacerlo. Ingresaré nuevamente a una casa y acabaré con todos. En ese momento sus amigos le siguieron el juego en un estado en el que ya sentían terror al estar presentes junto a Daniel Marsh. Al llegar a su domicilio, su amigo Álvaro llamó a emergencias y al padre de Daniel. La policía detuvo ese mismo día a Daniel Marsh. Al ser interrogado, Daniel Marsh mostró una faceta que aterró incluso a los policías y psiquiatras. Dijo que él disfrutó más que nada en el mundo haber matado. Le dijo al policía que lo interrogaba que él todo el tiempo pensaba en matar personas, que incluso en ese momento, mientras estaban hablando, estaba pensando en matar. Luego de varios estudios, los peritos determinaron que Daniel Marsh era un psicópata de manual. El joven no siente ningún tipo de emoción o aprecio por la vida ajena. Sus acciones siempre fueron en pleno uso de sus facultades mentales. Durante el juicio le preguntaron a Marsh qué sentía por las víctimas y dijo: no siento ningún tipo de empatía por las personas. Me sentí increíble al matarlos. El fiscal durante el juicio expresó que en sus 28 años de carrera jamás le había tocado un acto tan atroz ni había conocido a un acusado con el alma tan endiablada. El juez lo calificó como un ser despreciable y que si no fuera por su edad debería ser sentenciado a muerte o a prisión perpetua. La condena de Daniel Marsh fue finalmente de 52 años en prisión. Esta condena generó controversia y descontento en la sociedad, ya que Marsh, quien fue catalogado como un ser despreciable e irrecuperable, podría volver a las calles en libertad condicional en unos pocos años. John Venables y Robert Thompson.
James Bulger tenía tan solo 2 años de edad cuando se topó con un par de niños de 10 años que lo invitaron a jugar. Esa fue la última vez que se lo vio con vida al pequeño de 2 años. Robert Thompson y John Venables eran 2 niños amigos de Liverpool, Reino Unido. John tenía una personalidad problemática en el colegio desde muy joven. Peleas y robos eran las cuestiones por las cuales solían llamar repetidamente desde el colegio a sus padres. Por otro lado, Robert Thompson tenía un bajo perfil, pero a su vez era temido por sus compañeros por ser muy mentiroso, manipulador y malvado. Ambos jóvenes, quienes vivían en el seno de familias problemáticas, pasaban mucho tiempo vagando en las calles, y así comenzaron a dar sus primeros pasos en su descenso a la maldad absoluta. Estos 2 niños habían sido vistos más de una vez por compañeros del colegio y personas en la calle torturando y matando animales. Un 12 de febrero de 1993, como si estuvieran jugando, estos 2 niños de 10 años fueron al centro comercial y se acercaron a un pequeño de 2 años llamado James Bulger. Lo convencieron de alejarse de su madre para jugar. Su madre luego declaró que jamás pensó que algo malo ocurriría, ya que solo eran unos niños jugando. Robert Thompson y John Venables se llevaron del centro comercial al pequeño James Bulger. Según testigos y las propias cámaras de seguridad, iban por la calle golpeando al pequeño. La gente los veía, pero nadie hacía nada pensando que era una simple pelea entre hermanos. Al llegar a una zona descampada, los 2 pequeños torturaron hasta la muerte al pequeño James Bulger. Los 2 niños, con una brutalidad indescriptible, cometieron un terrible asesinato. Ante la desesperación de la madre de James Bulger, se revisaron las cámaras de seguridad del centro comercial y rápidamente se dio con estos 2 pequeños. John Venables confesó todo rápidamente ante los policías. Gritaba y estaba histérico. Pedía perdón por lo que habían hecho. Por otro lado, Robert Thompson mostró una frialdad absoluta en la que no daba ningún tipo de muestra de arrepentimiento. Los especialistas identificaron 2 personalidades muy distintas en estos 2 niños de 10 años, poniendo especial atención en Robert Thompson, que parecía tener esa frialdad que solo puede tener un psicópata. Los policías que estuvieron con el niño al ser detenido dijeron, refiriéndose a Robert Thompson: "Este niño realmente da miedo". El juicio de estos 2 niños tuvo todo tipo de controversias. Si debían ser juzgados como adultos, si debían recibir penas de adultos. Finalmente, con los 2 menores en banquillos elevados, ya que no llegaban a la mesa del recinto, recibieron un juicio de adultos, ya que el juez determinó, luego de ver más de 20 horas de entrevistas a los niños, que claramente estaban capacitados para diferenciar el bien del mal e incluso mentir para intentar evadir castigos. Pero la pena por secuestro, asesinato y tortura que pidió el juez fue tan solo de 8 años para cada uno de estos niños, lo que enfureció a la sociedad y causó una gran polémica. El juez terminó condenándolos y anunciando que los culpables pasarían un mínimo de 15 años en prisión, pero la controversia continuó durante años. Algunas personas pedían que nunca sean liberados y otras personas en contra de que estos jóvenes reciban comida y educación por parte del Estado, exponiendo las elevadas sumas que se estaban gastando entre tratamientos psiquiátricos, comida y educación para estos 2 jóvenes. Finalmente, al cumplir la sentencia, ambos quedaron en libertad. Tal como sucedía en la escuela, John Venables volvió a cometer delitos, ingresando y saliendo de prisión una y otra vez, mientras que de Robert Thompson, quien era el más temido de los 2 niños, nada se sabe desde su liberación. Después de haber visto todos estos casos, ahora les dejo a ustedes, amigos, reflexionar sobre el origen de la maldad. ¿Se puede realmente nacer con maldad? Yo creo que sí. Pero déjenme su opinión en la caja de comentarios, que los voy a estar leyendo a todos. Espero que les haya gustado el video y si fue así, no se olviden de dejar su like y suscribirse al canal. Nos vemos la próxima y no se olviden que lo real da más miedo.